y vamos a hablar también un poco de la inflamación crónica y de la inflamación granulomatosa. Mañana que tengamos el laboratorio, necesito que lean lo de los mediadores de la inflamación crónica y los efectos sistémicos de la inflamación. En base a eso vamos a hacer una hoja de trabajo y vamos a discutir también el artículo que tenemos pendiente. Entonces, esas serían las dos actividades para el laboratorio del día de mañana. ¿De acuerdo? Cierto. Bueno, vamos a continuar hablando de inflamación. En este caso, de los patrones que tiene la inflamación. Vamos a empezar hablando de la inflamación serosa. Esta se da cuando hay una exudación de líquido de bajo contenido celular en los espacios creados por la lesión celular o en cavidades corporales revestidas por peritoneo, pleura o pericardio. Ya habíamos tratado que era un exudado y que era un trasudado, entonces no sé si alguien me quiera comentar cuál es la principal diferencia entre exudado y trasudado. Si no, voy a nombrar a alguien aquí. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Sofía La Parra. Si mal no recuerdo, creo que trasudado es cuando hay una diferencia en la presión oncótica. Entonces, debido a la diferencia de presión, va a haber movimiento de líquido. En cambio, exudado se da específicamente por una reacción inflamatoria. Exacto. O sea, en las dos hay salida de líquido hacia el espacio, ¿verdad? Pero en el exudado también otra de las características es que va a ser rico en células, en leucocitos y proteínas plasmáticas, y en el trasudado no, porque básicamente el trasudado, como decía Sofía, es por una diferencia de presiones y el exudado pues se da solamente en reacciones inflamatorias. Sin embargo, pues acá es importante mencionar que el líquido no va a estar infectado. Va a haber poca cantidad de leucocitos y de proteínas plasmáticas, pero esto se da pues obviamente en procesos que no tienen que ver con algún tipo de infección, sino en inflamación de otro tipo, más que todo por agentes físicos, agentes químicos. Y el principal ejemplo de estos son, por ejemplo, las quemaduras, ¿verdad? Que son quemaduras de bajo grado, no así cuando pues ya hay una quemadura de alto grado que ya se infecta fácilmente con microorganismos. En las cavidades se va a dar esta inflamación proveniente del plasma y es por lo mismo porque hay un escape de líquido, pero pues estos son líquidos que son en estado normal, ¿verdad? Van a estar pues no infectados, van a ser estériles, esa es la palabra correcta, son líquidos estériles, entonces la cantidad de células que tienen es poca al momento de salir. Se dan no solo pues en inflamaciones severas, sino que también en algunas condiciones, como por ejemplo los enfermos renales, que regularmente van a tener este tipo de derrames, y también los pacientes que sufren de una insuficiencia cardíaca congestiva, regularmente van a tener este tipo de derrames pericárdicos. Como les decía, el mejor ejemplo de esto es una quemadura que es de bajo grado y que va a formar una lesión pequeña, ¿verdad? Como es una ampolla. Si lo vemos histológicamente, vamos a ver un tejido que corresponde a piel. Este es el estrato córneo de la piel. Y en la epidermis vamos a ver que esta está pues perdida por abundante edema, que es lo que vemos acá como este espacio blanco, es lo que se conoce como edema. Pero vemos que dentro del mismo hay pocas células inflamatorias, más que todo es edema y pues es una reacción inflamatoria que lo que hace al final es pues llamar a estas células plasmáticas, a estos leucocitos, para que haya una reparación del tejido y pueda volver a una célula normal, a un tejido normal, pero sin el abundante infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Que es característico de otro tipo de patrón de inflamación. Si hablamos de cavidades, que era lo que les decía, que en este caso
son pues por plasma, por salida de plasma. Uno de los ejemplos claves es un derrame pleural, que lo que es una acumulación de líquido, ¿verdad? Que se extravasa por la pleura y que radiológicamente lo vamos a ver así, ¿verdad? Como un pulmón ocupado por líquido. Obviamente este líquido es necesario sacarlo, ¿verdad? A través de la colocación de un tubo que va a permitir que el líquido salga. Y a nivel del corazón, lo que sucede es que está el pericardio, ¿verdad? Que está cubriendo al corazón, y lo que sucede es que hay una extravasación del líquido plasmático y que permite pues una colección del mismo, también dándonos estos problemas de derrames. El segundo patrón es la inflamación fibrinosa. Esta se da por una extravasación importante o un estímulo procoagulante, principalmente en células cancerosas. Se va a dar en cavidades corporales como meninges, pericardio y pleura. Histológicamente se va a ver como una red eosinófila de fibras o en ocasiones como un coágulo amorfo. Esta va a estar digerida por macrófagos y lo que va a permitir, si se resuelve de forma fácil y en una fase aguda, esta inflamación, o sea, este material fibrinoide que se forma, lo van a digerir los macrófagos. Pero si no hay una resolución rápida y el proceso tarda mucho tiempo, lo que va a pasar es que se va a formar una cicatriz. Y esta cicatriz pues no es más que la formación de tejido conectivo, ¿verdad? Que va a reemplazar el tejido que ya estaba, va a ser reemplazado por tejido conjuntivo nuevo, algunos vasos nuevos, que es lo que se conoce como angiogénesis, y pues obviamente si es un tejido como por ejemplo el músculo que tiene alguna actividad de contracción, este tejido es reemplazado por este tejido conjuntivo que obviamente no va a tener la capacidad de contraerse y entonces pues va a perder funcionalidad también. Aquí podemos ver, este es un pericardio que tiene también este tipo de inflamación fibrinoide, son estas placas como blancas que se ven acá, que macroscópicamente así es como se ve la fibrina. Histológicamente, este es el pericardio que como ven, pues a su alrededor hay abundante infiltrado inflamatorio y hemorragia, y esta es la fibrina, es esta red eosinófila. Si estamos hablando de que es eosinófila, quiere decir que se va a ver rosada, ¿verdad? Y es como este material amorfo que se ve acá, que lo que nos dice es que ha habido reparación, que puede formarse la cicatriz tanto en forma aguda cuando el estímulo es demasiado agresivo y los leucocitos no tienen la capacidad de regenerar tan rápidamente, empieza a generarse esta fibrina, pero que si logra ser resuelto, como les digo, va a ser digerida, pero si la inflamación es crónica también, esto es algo que sucede, digamos, que sinérgicamente. Sigue habiendo inflamación, sigue existiendo el estímulo y se siguen creando estos focos de fibrina que al final pues ya son reemplazados por una cicatriz fibrinoide. Entonces es esta parte que se ve acá como amorfa. Está también la inflamación purulenta, también conocida como supurativa o lo que conocemos comúnmente como un absceso. Esta se da por la producción de pus. Y la pus no es más que un exudado que va a estar formado por neutrófilos, residuos licuefactivos de células necróticas y líquido de edema. La causa más frecuente va a ser por bacterias piógenas. Las bacterias piógenas son las bacterias que tienen la facilidad de producir pus. El ejemplo más común de estos es el estafilococo. Los abscesos son acumulaciones localizadas de tejido inflamatorio purulento. Quiere decir que empiezan a formarse y hasta que llega un momento en el que forman como una cápsula y queda encapsulado este tejido inflamatorio y entonces es lo que ya se conoce como absceso. Esto es importante porque a la hora de que tienen que ser drenados, digamos, como método curativo, porque esto no sale por sí solo, no drena ya por sí solo,
pues es importante poder retirar toda la cápsula del absceso. De lo contrario, este sigue formándose. O sea, yo puedo retirar un pedazo del absceso, pero si no retiro la cápsula completa que va formando, lo que va a producir es que se van a seguir produciendo ahí las células, va a seguir habiendo ahí formación de pus, y pues es un proceso que nunca va a terminar de curarse. Entonces, cuando ya existe un absceso, es importante quitarlo todo y conocer que tiene una cápsula. Un ejemplo claro del patrón de inflamación purulenta es el apéndice. Este es un apéndice normal, que la vemos histológicamente normal. Va a tener su mucosa, que es donde está el epitelio, la submucosa, que es donde se encuentran las formaciones de nódulos linfoides, la muscular y la serosa, que es la que está en contacto pues con otros órganos. En la muscular es donde se produce esta producción de neutrófilos, ya sea porque existe algún tipo de inflamación, ya sea por obstrucción, que esto quiere decir que puede que haya un fecalito, ¿verdad?, que esté obstruyendo la luz del apéndice y eso genere la inflamación, o bien puede ser también un estímulo que venga desde el intestino y que esté produciendo la inflamación de esta. Lo que sucede cuando da apendicitis es que empieza a haber esta infiltración a la capa muscular de los leucocitos, principalmente de los neutrófilos, y lo que causa pues al final es una formación, ¿verdad?, de tanto de abscesos como de destrucción del tejido. Cuando la inflamación ya es demasiada, lo que hace, ¿verdad?, es esta destrucción. Entonces ya no se puede reconocer nada de las estructuras normales del apéndice, sino que únicamente se empiezan a ver pues esta parte ahora como de tejido con abundante infiltrado inflamatorio, con hemorragia, puede haber también áreas de necrosis, y que al final termina pues o culmina, ¿verdad?, con la perforación del apéndice, que es el grado histológico más severo, que pues también clínicamente ya va a complicar al paciente, porque al perforarse hay salida de material de heces hacia toda la cavidad y la infección pues ya va a ser seria, puede producir hasta sepsis. Entonces, este es el claro ejemplo de lo que puede ser una formación de un patrón purulento. También otra que es muy común son los abscesos por bronconeumonías. Esto vemos un fragmento macroscópico de pulmón, y todos los que se ven señalados con las flechitas son los pequeños abscesos que se forman, ¿verdad?, regularmente, como les digo, cuando la infección se da por una bacteria que clásicamente es formadora de pus. Se van a crear estos abscesos. El absceso va a tener varias partes, y una de ellas pues es que centralmente va a tener un acúmulo de leucocitos, ¿verdad?, que van a ser los neutrófilos, los linfocitos, hay también algunos eosinófilos, y luego más hacia afuera vamos a encontrar que van a haber también cantidades de neutrófilos, linfocitos, pero en menor cantidad, y más hacia afuera lo que se va a ver son estas formaciones de vasos, que es lo que les digo que se conoce con el nombre de angiogénesis. Luego también están las úlceras. Las úlceras son un defecto o excavación local en la superficie de un órgano o tejido que es inducido por esfacelación, es decir, que hay un desprendimiento de la piel, pero en este caso es del tejido que está necrótico y que está inflamado. Se tiene que dar, para que se llame úlcera, en una superficie o cerca de una superficie. Comúnmente se dan en las mucosas de la boca, del estómago, del intestino o de las vías genitourinarias, y también en la piel y el tejido celular subcutáneo de extremidades inferiores. Es muy común, principalmente en pacientes de edad avanzada con trastornos circulatorios y también pues con enfermedades como la diabetes, que es la más común. Vamos a ver unas imágenes. En este caso, pues estamos viendo un fragmento de duodeno, aquí vemos la úlcera, y histológicamente lo que va a suceder es que hay un esfacelamiento, una denudación del tejido, ¿verdad? Y aquí pues hay una pérdida entonces del mismo. Si ven, hay una pérdida de la continuidad, y pues aquí se encuentra edema y el infiltrado inflamatorio
pero sí hay una pérdida de la superficie. Por eso es que se tiene que dar en lugares que tengan superficie o cerca de ellas. Y el otro ejemplo, pues más común, es como les decía, en los pies de personas que tienen trastornos vasculares, es decir, que tienen formaciones, que tienen algún trombo formado, por ejemplo, o que tienen hipertensión también, que son formadores de trombos, pero el más común, pues es en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque empiezan a haber lesiones, las cuales pues ellos pierden la sensibilidad de las extremidades y la sensibilidad al dolor se disminuye. Y pues si el azúcar no está controlada, lo que va a hacer es que no permite una cicatrización o una curación de la herida. Entonces esta herida empieza a progresar. Si lo vemos acá, pues vemos también el absceso, ¿verdad? La pérdida totalmente de la estructura de la piel, histológicamente no se ve ya o no se puede diferenciar ya del tejido normal. Seguido a eso, pues va a existir ya también necrosis, que puede llegar a ser hasta licuefactiva, ¿verdad? Que es cuando ya las extremidades pues no tienen más utilidad y es cuando llegan las amputaciones. Sin embargo, pues esta formación de estas úlceras puede llegar también a comprometer hasta la vida del paciente con infecciones ya sistémicas, ¿verdad? Como sepsis, shock séptico y la muerte también. La evolución de la inflamación aguda, pues esta puede darse de tres formas, ¿verdad? Va a evolucionar de tres maneras. La primera va a ser la resolución completa. Esto quiere decir que la lesión va a ser limitada, que ya hay una remisión. Regularmente es cuando el estímulo es de duración corta y va a haber eliminación de los residuos por medio pues ya de los macrófagos. Pero si no se resuelve completamente, si el estímulo es más grande, lo que va a haber es una curación por reposición, que era lo que les decía, que entonces aquí ya se forma el tejido conjuntivo, la cicatrización, y esto se da por medio de la formación de fibrosis. Hay una destrucción del tejido circundante y la formación de abundante fibrina, que es lo que se conoce como organización. Pero también puede progresar la inflamación aguda a inflamación crónica, que es cuando hay una persistencia del agente lesivo o hay una interferencia en la curación, que era lo que les decía, que al final puede que se traslape, ¿verdad? Entre que sigue existiendo un estímulo, la inflamación aguda pues hace su respuesta normal, pero como sigue existiendo el estímulo, pasa nuevamente a una inflamación crónica, ¿verdad? Quiere decir que pues acá los macrófagos y los linfocitos van a ser los que van a tener un mayor papel, pero en determinado momento vuelve a haber un estímulo y entonces vuelve a activarse los mediadores inflamatorios agudos y es así, ¿verdad? Un círculo que no termina. Entonces, en una imagen está el estímulo, ¿verdad? Que va a ser por un infarto, una infección bacteriana, toxinas, trauma, cualquier cosa que cause lesión. Y va a haber pues una inflamación aguda, que como recordamos, ¿verdad? Lo principal que va a suceder van a ser los cambios vasculares, el reclutamiento de los neutrófilos y los mediadores que vimos en la clase anterior, que son los que van a intervenir en este tipo de inflamación. Puede que el estímulo sea corto y entonces venga una resolución. Aquí pues el estímulo, el que está causando el daño desaparece, desaparecen también los mediadores de las células inflamatorias, son reemplazadas las células que están dañadas y va a existir pues el regreso de la función normal. Sin embargo, pues si no sucede eso, si no hay una resolución y esta progresa, lo que puede pasar, ¿verdad?, es que la lesión va a seguir existiendo a través, por ejemplo, de infecciones virales, de infecciones crónicas o la persistencia de la lesión o lo que comúnmente sucede en las enfermedades autoinmunes y va a progresar a una inflamación crónica, que era lo que les decía, con angiogénesis, infiltrado celular mononuclear y la cicatrización también al final por medio de fibrosis, que también se va a dar si progresa una inflamación crónica, pero también puede que únicamente, ¿verdad?, termine en la pérdida de la función por medio de la fibrosis, que era lo que ya les explicaba. Imagínense también en el corazón,
si existe pues un estímulo inflamatorio severo y al final no se resuelve y progresa a fibrosis, obviamente el corazón va a perder la capacidad de contracción que tiene normalmente, ¿verdad? Y pues clínicamente esto tiene pues daño para la función cardíaca del paciente. Pero también puede que lo que sea es que se formen abscesos, y cuando hay formación de abscesos siempre va a haber una cicatrización con fibrosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a ser capaz de regenerar todo y que haya una resolución normal, sino que regularmente va a terminar también, si no en todo un área de fibrosis, la gran parte de la cicatrización se va a dar, o de la resolución, por medio de la formación de esta cicatriz. Entonces ahí terminaríamos de hablar de la inflamación aguda. Puntos importantes de la inflamación aguda, entonces, es que lo principal que se va a dar es que va a haber una vasodilatación de los vasos pequeños que van a permitir la migración de los leucocitos, que se van a dar, pues como los vimos, por la marginación, el rodamiento y luego la salida hacia los tejidos. Esto es importante, ¿por qué? Porque así es la forma en la que se reclutan los leucocitos hacia los tejidos y pueden atacar una infección, que se va a dar al final la resolución por medio de la fagocitosis, ¿verdad? El degluir, los fagosomas van a degluir este material que regularmente van a ser microbios, pero también es importante recordar todos los mediadores que vimos la clase pasada, las citocinas, los leucotrienos, las prostaglandinas, que van a tener un papel importante para poder mediar la inflamación aguda. Entonces, si ya hablamos de inflamación crónica, esta es una respuesta de duración prolongada que puede ser ya desde semanas a meses. Van a coexistir, que era lo que ya hablábamos un poquito, los dos tipos de inflamación, siempre que exista el estímulo lesivo y que el intento de reparación esté ahí intentando darse, se medio resuelve, vuelve a estimularse, se resuelve y así. Esta coexistencia regularmente lo vamos a ver más en enfermedades autoinmunes o en algunos tipos de virus, bacterias, ¿verdad? Que en estímulos agudos, ¿verdad? Como una quemadura, por ejemplo, que va a ser algo más agudo y que de resolución más pronto. Las causas de la inflamación crónica van a ser infecciones persistentes, que esto quiere decir que puede que hayan microorganismos difíciles de eliminar, como los hongos, algunas micobacterias, también algunos tipos de virus y parásitos. También la hipersensibilidad retardada, las reacciones granulomatosas y la inflamación aguda que no se resuelve. También puede darse en las enfermedades por hipersensibilidad, que esto lo que es una activación excesiva inapropiada del sistema inmune. Se da también por respuestas inflamatorias no reguladas contra microbios, como en la enfermedad inflamatoria intestinal, y en respuestas ambientales, como el ejemplo más claro va a ser el asma o la hiperreactividad también en adultos, y puede ser por la exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, ya sea exógenos o endógenos. El ejemplo más claro de los exógenos pueden ser las partículas de sílice, que se da pues en trabajadores en donde pues en las obras hay restos de sílice, también en las minas es muy común esto, también material no degradable. En este caso podemos hablar también de personas que han sido suturadas y si les dejan algún tipo de hilo quirúrgico que no sea degradable, tiene que suceder un proceso de inflamación para poder atacar y degradar este tipo de sutura, pero que se da no pues en días, ¿verdad? Va a tardar semanas o hasta meses en ser degradado, entonces ya es una inflamación crónica. También en otro tipo de enfermedades como la arteriolosclerosis, que al final va a responder de forma crónica al depósito de tejidos, en el tejido más bien de cristales de colesterol, que esto lo veíamos ya en unas clases pasadas, que son las formas también de depósitos que quedan intracelulares
Y se ha visto también que esto tiene que ver en algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, diabetes mellitus o cáncer, pero que no está totalmente establecido cómo la inflamación crónica puede tal vez no desencadenar, pero jugar un papel importante en el desarrollo de estas enfermedades. Las características morfológicas de la inflamación crónica va a ser la infiltración de células mononucleares por macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Aquí los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas son los que van a jugar el papel más importante. Si lo comparamos con la inflamación aguda, pues allá eran los neutrófilos, acá van a ser los macrófagos y los linfocitos. También va a haber una destrucción de los tejidos y los intentos de curación, que era lo que les decía, que va a haber angiogenia. Angiogenia quiere decir que va a haber formación de vasos sanguíneos, fibrosis, y la fibrosis va a estar dada pues, por la formación de tejido conjuntivo. Entonces, si lo vemos histológicamente y vamos comparando, lo primero es la infiltración de células mononucleares, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Entonces, es esto que vemos acá. Hay un acúmulo de estas células, ¿verdad? Que son las principales en la inflamación crónica. Pero también está la destrucción de los tejidos, que es lo que podemos ver con las puntas de flecha. Aquí vemos unos alvéolos que pues ya no parecen alvéolos normales, ¿verdad? Sino que si los vemos, están siendo destruidos, ¿verdad? Están perdiendo, pierden obviamente su estructura. Aquí ya los vemos hasta como con edema, cierto grado de necrosis. Y los intentos de curación, la angiogenia, la fibrosis. Aquí pues no se ve angiogenia, pero sí fibrosis. O sea, los alvéolos normalmente tienen que estar uno pegado al otro, ¿verdad? Y van a estar pues expandidos. Acá ya vemos que entre los alvéolos y entre el infiltrado está este material, que es el material de fibrosis. Esto es en un estado crónico. Si lo vemos en una forma aguda, al contrario, vamos a ver que los alvéolos, pues si los ven, están todavía continuos y el infiltrado va a estar dentro del mismo, que es lo que podríamos ver, por ejemplo, en una neumonía. Y si pues lo viéramos más de cerca, aún acá se puede ver que la mayor cantidad de células son neutrófilos, ¿verdad? Les vemos ahí como sus donitas a los polimorfonucleares, que nos dice que son neutrófilos. Y está también la inflamación granulomatosa. Esta inflamación es una inflamación crónica que está caracterizada por cúmulos de macrófagos activados, a menudo linfocitos T, asociados a una necrosis central. Regularmente, como ya habíamos hablado un poco de la formación de granulomas en clases anteriores, cuando estamos hablando de granulomas en tejidos, regularmente vamos a pensar en tuberculosis. Es la causa más común de la formación de granulomas, especialmente en nuestro medio, pues porque somos una población en la que existe la tuberculosis. Todos hemos tenido contacto con alguien que ha tenido tuberculosis, aunque no lo creamos. Y pues regularmente, si vemos granulomas en un tejido, vamos a pensar en tuberculosis, siempre y cuando estén asociados a necrosis gaseosa. Pero también existen otros microorganismos que van a formar este tipo de granulomas, principalmente cuando son micobacterias, ¿verdad? Porque no solo existe la micobacteria que produce la tuberculosis, existen otras micobacterias. Pero también hay granulomas a cuerpo extraño, que esto lo que quiere decir es que el cuerpo reconoce, ¿verdad?, como extraño algo que está en contacto con los tejidos, que en este caso, pues el ejemplo más claro son las suturas, ¿verdad? O cuando hay, por ejemplo, que se hacen biopsias Trucut, se reconoce, ¿verdad?, como cuerpo extraño. La aguja que toma la biopsia tiene cierto material como gelatinoso, y a la hora de que se toma la biopsia, pues esto queda dentro. Obviamente eso se tiene que destruir de alguna manera, y el cuerpo pues lo que hace al hacer un granuloma es como lo que separarlo del resto del tejido. Entonces lo encapsula
dentro del granuloma para que pueda ser digerido por los macrófagos. Los granulomas tienen la característica de que van a tener esa formación redonda, que van a verse digamos, a las orillas. Estos macrófagos se vuelven tan grandes que ya parecen células epiteliales y se conocen así como macrófagos epitelioides, ¿verdad? Y adentro pues ya van a estar, pueden ser los cuerpos extraños, ¿verdad? Que los vamos a ver a veces como cristales, principalmente las suturas llegan a verse así hasta como de color negro o como cristales y van a estar pues ya metidos, digamos, dentro de la formación granulomatosa para que puedan ser destruidos. Y los granulomas autoinmunitarios, al contrario, pueden ser por otras enfermedades autoinmunes, que vamos a ver ahorita en la tablita, pues también de qué enfermedades pueden o permiten la creación de granulomas. Pero es importante entender eso, que los granulomas regularmente van a estar asociados a tuberculosis, principalmente cuando tienen necrosis, porque también hay granulomas que no tienen esa necrosis central, sino que se les ve pues los cuerpos extraños adentro o algún otro tipo de microorganismo. ¿Qué enfermedades entonces pueden producir granulomas? El que les decía por excelencia, la tuberculosis. Pero va a ser lo que les explicaba con una necrosis gaseosa. Van a tener sus focos activados de los macrófagos, que son estos que les digo que se ven como macrófagos epitelioides, asociados a fibroblastos, linfocitos, histocitos. Esto es importante, en estos granulomas de tuberculosis es muy común ver las células gigantes de Langhans, y esto pues nos va a dar la pauta de que si es un granuloma que sea de tuberculosis, pero también en los de cuerpo extraño se pueden ver también células gigantes, o sea que tampoco es que sea característico, pero sí nos puede ayudar. La necrosis central también, y lo importante de estos granulomas es que al momento de hacer tinciones especiales, se llama, que es para buscar el bacilo ácido alcohol resistente, la tinción que se usa para poder buscarlo en el tejido es la tinción de Kinjoun, y aquí pues ya se va a encontrar el bacilo fácilmente porque se torna dependiendo de la marca de la tinción, pero regularmente se va a ver o de color azul o se va a ver de color verde. Así se puede ver el bacilo. También existen, como les decía, otras micobacterias que pueden producir granulomas, en este caso la lepra. La lepra es formadora también de granulomas y también pues se van a ver los bacilos ácido alcohol resistentes en los macrófagos, pero pues los granulomas van a ser no caseificantes, o sea, no tienen necrosis gaseosa. Obviamente ver un granuloma de lepra pues ahora es muy difícil porque pues ya no existe lepra, únicamente los pacientes que quedan aún son los que tienen secuelas, pero la lepra está erradicada aquí en el país, por ejemplo. Pero hay otras enfermedades que también pueden producir granulomas, como la sífilis, que va a estar causada por el Treponema pallidum, y acá el granuloma es lo que se conoce como goma, y se va a ver, va a ser visible microscópicamente y macroscópicamente la lesión también, pero es característica, ¿verdad? Es como hasta la formación de la úlcera, se van a ver los histocitos dentro de las paredes, va a tener un infiltrado de células plasmáticas más que de otro tipo, y va a tener una necrosis central también, pero no va a perder la celularidad de la parte de afuera. Esto es importante. Y también pueden haber otras enfermedades como la enfermedad del arañazo de gato, que va a estar causada por bacilos gram negativos. Estos granulomas se van a ver bien redonditos, así bien formaditos, ¿verdad? Y dentro, en su centro, van a contener los detritos granulares y neutrófilos que van a ser reconocibles, pero estos no van a formar casi nunca células gigantes. Entonces, por eso les digo que las células gigantes no son patognomónicas, pero sí nos pueden ayudar a distinguir entre los diferentes tipos de granulomas. Existen también otras enfermedades que pueden hacer granulomas, como la sarcoidosis, que esta pues su etiología es desconocida, no se sabe qué es lo que la causa.
Y como les digo que aquí están los granulomas que van a ser, por ejemplo, inmunitarios, ¿va? Esto es lo que produce es crecimiento de pequeños grupos de células inflamatorias en diferentes partes del cuerpo. No se sabe, como les digo, qué es la causa, pero se empiezan a formar estas acumulaciones de células inflamatorias que cuando se biopsian van a ser los granulomas. Se puede dar en cualquier parte del cuerpo, pero más comúnmente la vamos a encontrar en los pulmones y en los ganglios linfáticos. Creen que, lo que les digo es que es una respuesta inmunitaria. Podría ser que la causen algunos agentes infecciosos, algunos productos químicos o una reacción a autoproteínas. Estos granulomas van a ser igual no calcificantes y van a tener abundantes macrófagos activados. Y hay otras enfermedades también como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria del intestino, que lo que va a hacer es una reacción, ¿verdad?, autoinmune a unos autoantígenos, y los granulomas aquí van a ser también no calcificantes, se van a encontrar en la pared intestinal y van a tener denso infiltrado inflamatorio. Cuando se hacen las biopsias y están sospechando en enfermedad de Crohn, pues esto es lo que uno de los criterios importantes para poder hacer el diagnóstico, encontrar estos granulomas a lo largo de la pared intestinal. Si no existen estos granulomas, pues no podemos hablar de enfermedad de Crohn. Pues hay otros hallazgos que también se tienen que buscar, pero la formación de estos granulomas es característica, entonces sí hay que buscarla para poder hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, creo que eso sería hasta acá. Sí. Hoy hablamos entonces de los patrones de inflamación, de la enfermedad inflamación crónica y de la granulomatosa. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Por mi parte todo está claro. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces les repito, el día de mañana vamos a tener 2 actividades para el laboratorio. La discusión del artículo que tenemos pendiente y vamos a tener una hoja de trabajo de los efectos sistémicos de la inflamación y de los mediadores de la inflamación crónica para que los lleven leídos. Es poquito, como 3, 4 páginas lo que tienen que leer para poder resolver la hoja de trabajo. Doctora, ¿y yo solo será que me puedo quedar a hablar con usted de último? Sí, está bien. Doctora, solo le iba a pedir si me podía pasar esta presentación y la del